Bueno, pues primero que nada, muy buen día para todos. A continuación voy a hacer la solución de un ejercicio. En este caso va a ser de un circuito mixto. ¿Sí? El enunciado que tenemos en este momento o el del ejercicio que vamos a solucionar a continuación va a ser el siguiente. Calcular la resistencia equivalente del circuito y la corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Bueno, pues como podemos ver aquí en la gráfica, pues tenemos un circuito, ¿sí? En el cual se le está inyectando 120 voltios como medida general y podemos visualizar cuatro diferentes resistencias, ¿sí? A primera vista pues podemos ver que hay resistencias tanto en serie y pues vemos que entre una y otra pueden ser en paralelo. Entonces digamos que teniendo en cuenta esto podemos analizar que pues la característica de este circuito es que es un circuito mixto, ¿sí? Pues lo siguiente que queríamos hacer pues para posteriormente hacer operaciones para empezar a solucionar incógnitas es ponerle un nombre a cada una de las resistencias. Esta la vamos a llamar resistencia 1, esta la vamos a llamar R2, esta R3 y esta R4, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer a continuación? Pues como podemos, lo que nosotros tratamos de hacer en los circuitos mixtos es tratar de hacer una reducción. Entonces R2 y R3 como son resistencias que están en paralelo, lo que vamos a hacer es unirlas las dos para posteriormente ver una reducción dentro del circuito. Entonces R2 y R3 en este caso la vamos a llamar R5 para que al final nos quede una resistencia nomás en este tramo de acá. Entonces, ¿cómo podríamos empezar este procedimiento? Pues tendríamos en cuenta que esto es igual, quedaría como una resistencia nomás, la cual denotaríamos como R5 y este sería el resultado de 1 sobre R2, que lo tenemos acá, más 1 sobre R3, que lo tenemos acá. Esto nos queda pues ya intercambiando valores, 1 sobre 45 más 1 sobre 90. Esto es una suma de fraccionarios, la cual vamos a solucionar. Eh, 45 por 90 pues nos da 4050, 90 por 1 pues nos da 90 y 45 por 1 nos da 45. Hacemos esta suma, nos da 135. A 135 le podemos sacar quinta, a 4050 le podemos sacar quinta, nos da 27 arriba, entonces 27 le podemos sacar novena, a 810 también le podemos sacar novena, se reduce a 3 sobre 90, a 3 le podemos sacar tercera y a 90 también le podemos sacar tercera, lo cual nos da 1 sobre 30. ¿Sí? Despejando R5, pues ya nos da como resultado que R5, o sea, todo este tramo de acá, que denotaríamos nomás como una resistencia, nos daría 30 ohmios, como lo podemos ver a continuación. ¿Sí? Ya de pasar a tener 4 resistencias, ahora tenemos 3. Ya a partir de este concepto, de este momento, pues ya vemos que ya no es un circuito mixto, sino que ahora sí ya es un circuito en serie, por lo que cada una tiene una posición diferente, ¿sí? A partir de este punto, pues podemos hacer, digamos que una resistencia o un ohmiaje general, total, por así decirlo, que es la suma de cada tramo, o en este caso, pues digamos que la suma entre cada resistencia, que sería R1 más R5 más R4, 15 ohmios más 30 ohmios más 20 ohmios, esto nos daría un igual a 65 ohmios. Pues en este caso ya tenemos dos medidas para poder encontrar la intensidad general de este circuito, pues la corriente, lo cual vamos a aplicar esta ley, la ley de Ohm, lo cual nos indica que intensidad o corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pues tenemos acá el voltaje y tenemos la resistencia. Realizando esta división nos da 1.8 amperios y esta es la intensidad que está circulando sobre el circuito. ¿Por qué es importante tener la intensidad? Porque esta variable la necesitamos para posteriormente identificar el voltaje independiente en cada una de las resistencias. Sin esta variable pues no podíamos sacar pues digamos que el resultado o pues de cada una de las resistencias. Para la resistencia 1 la vamos a llamar B1 porque es la que vamos a encontrar, entonces sería, teniendo la ley de Ohm, cómo se encuentra el voltaje, pues es multiplicar resistencia por la intensidad o la corriente. Entonces B1 es 15, la resistencia por 1.84 amperios, que es la intensidad. Esto nos da un resultado de 27.6, significa que en este tramo están pasando 27.6 voltios. Para el voltaje 5 es 30 por 1.84, nos da 55.2. 24, perdón, B4 es igual a 20 por 1.84, nos da 36.8. Digamos que al realizar esta suma pues nos debería dar un valor muy cercano al valor al voltaje que se le está inyectando al circuito, pues en este caso nos da 119.6, pues porque no estamos tomando todos los decimales completos, entonces pues nos da el aproximado 120, pero pues digamos que este valor concuerda con este voltaje inicial, ¿vale? Algo a tener en cuenta es que la diferencia de un circuito en serie a un circuito en paralelo es que un circuito en serie la intensidad es constante, pero el voltaje varía, ¿vale? A diferencia de un circuito paralelo que el voltaje es constante, pero la intensidad o la corriente sí varía, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues para, digamos que hacer un análisis mucho más profundizado, si queremos también encontrar la intensidad entre estos dos puntos iniciales, como lo habíamos visto inicialmente en la gráfica,
como estaba inicialmente la gráfica, pues para ser un poco más específicos, la intensidad que pasa en 45 ohmios y la intensidad que pasa en 90 ohmios, que inicialmente este era R2 y este era R3, también la podemos encontrar, pues porque ya tenemos la resistencia y el voltaje, y para encontrar la intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces para I2, para la corriente 2, sería 55.2 voltios sobre 45 ohmios, esto nos da 1.22 amperes, y para la resistencia 3 sería 55.2 voltios sobre 90, esto nos da 0.61 amperes. 0.61 amperes, al sumar estos dos valores, pues nos debe dar un valor aproximado al inicial que nosotros tenemos acá, a la corriente total. Y como les decía, la diferencia de este procedimiento al ser paralelo es que cuando es en serie, pues las intensidades son iguales, como ustedes pueden ver acá. Las corrientes son iguales, pero los voltajes varían. En este caso, ya como se está operando esto de manera paralela en las corrientes, los voltajes son iguales, pero las intensidades varían, ¿vale? Digamos que eso es un punto pues para poder tener en cuenta pues a la hora de realizar diferentes tipos de circuitos, ¿vale? Entonces pues ya nos quedaría como, pues ya tenemos la gráfica con cada uno de los valores hallados, siendo R1 teniendo en cuenta que pues el voltaje, o pues bueno, la intensidad, perdón, en cada punto es igual en estos dos tramos. El voltaje es 27.6 voltios, 15 ohmios y 1.84 amperios. En este tramo 45 ohmios, 55.2 voltios y 0.671 amperios. En este tramo 20 ohmios, 36.8 voltios y 1.84 amperes. Y en este último tramo 90 ohmios, 55.2 voltios y 1.22 amperes. Pues ya con esto concluiríamos el ejercicio o pues las incógnitas que nos preguntaba, ¿vale? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joseph Rocha y les voy a presentar un ejercicio acerca de la ley de Ohm. El ejercicio dice así: un circuito tiene una resistencia de 5 ohmios y se le aplica una diferencia de potencial de 10 voltios. ¿Qué corriente fluye a través del circuito? Los datos que tenemos son resistencia, 5 ohmios, voltaje, 10 voltios y la corriente, que es lo que queremos encontrar. La ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia del potencial e inversamente proporcional a la resistencia, lo cual deja como fórmula voltaje es igual a corriente por resistencia. De esta fórmula podemos despejar la corriente, que es lo que necesitamos, y sustituimos los valores conocidos en la fórmula. Entonces, corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos los valores conocidos en la fórmula, que vienen siendo 10 voltios y 5 ohmios, siendo corriente igual 10 voltios sobre 5 ohmios. Al final obtenemos como resultado que la corriente que fluye por el circuito es de 2 amperios.